Estimados alumnos, estamos ya en el módulo número 3 de esta diplomatura en pensamiento tomista. En este módulo vamos a tratar la antropología de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo comprende Santo Tomás al hombre? En primer lugar, hay que decir lo siguiente. En Santo Tomás hay una comprensión del hombre que proviene de la fe, proviene de la sacra doctrina. Pero en esa sacra doctrina, Santo Tomás va articulando las verdades que él recoge de la filosofía, especialmente de los dos grandes maestros de la filosofía griega, Platón y Aristóteles. De modo muy puntual, la incorporación de Aristóteles de modo definitivo se la debemos a Santo Tomás. Pero el resultado de esa síntesis es un único pensamiento, un pensamiento que podríamos denominar filosófico-teológico o teológico-filosófico, como se prefiera. Vamos a ir recorriendo grandes ideas que Santo Tomás nos presenta en su antropología. En primer lugar, veamos dónde sitúa Santo Tomás el estudio del hombre. Si bien el estudio del hombre está a lo largo de toda la obra de Santo Tomás de Aquino, de modo especial había prometido el doctor Mario Caponetto hablar sobre el comentario que hace Santo Tomás a un libro de Aristóteles, que es el libro sobre el alma, Peripsige. Este comentario es una de las obras más importantes para estudiar la antropología en Santo Tomás. Pero nosotros hoy vamos a dejar que el doctor Mario Caponetto en su momento nos hable de este comentario de Santo Tomás. Vamos a ver otra línea, que es donde inserta Santo Tomás el estudio del hombre en la Suma Teológica. El estudio de la antropología. Ya algo había mencionado el doctor Caponetto en las primeras clases acerca del orden de la Suma Teológica, cómo Santo Tomás comienza hablando de Dios, de la salida de las criaturas, es decir, de la creación propiamente hablando, y luego del retorno de las criaturas al Creador. Y en esa salida de las criaturas o creación a partir de la nada, aparece el hombre. Finalmente, en la última parte de la Suma Teológica, se ocupará del retorno a través de Cristo. Pero entre Dios, el tratado de Dios uno y trino, y la cristología de Santo Tomás, que se prolonga en el tratado de los sacramentos, y los novísimos, que no la pudo escribir, no pudo terminar de escribir la Suma Teológica, se sitúa el tratado intensivo del estudio del hombre. Si bien se puede decir que toda la segunda parte de la Suma Teológica se dedica al estudio del hombre, lo que nosotros vamos a ver ahora está ubicado en la primera parte, ya que la segunda parte de la Suma Teológica, si repasan las clases del doctor Caponetto, se van a dar cuenta, es lo que hoy llamamos propiamente moral, la moral de Santo Tomás, la ética de Santo Tomás. Pero eso correspondería en nuestra diplomatura al módulo 4. En el módulo 3 estamos situados en el estudio de la naturaleza humana, de la naturaleza de la persona humana. Bien, Santo Tomás sitúa entonces su
antropología, da una presentación de su antropología en la primera parte de la Suma. ¿Por qué? Porque en la primera parte de la Suma, si bien el sujeto principal es Dios, al hombre lo presenta como a partir del plan de creación, de la creación. Dios crea, en primer lugar, las criaturas invisibles, los ángeles, de eso se ocupa primero Santo Tomás, de las criaturas angélicas. Luego se ocupa del mundo corpóreo, de la criatura corpórea, y finalmente del hombre, que está compuesto tanto de espíritu como de cuerpo. Bueno, aquí hemos llegado ya a dos nociones claves de la antropología de Santo Tomás, la noción de espíritu y la noción de cuerpo. Esta clave va a ser permanente en el pensamiento de Santo Tomás. El hombre va a ser entendido como la criatura compuesta de un cuerpo orgánico, animado, y un alma espiritual. La única criatura que posee un alma espiritual. Porque por encima del hombre existen los ángeles. De ellos no se dice propiamente que tienen alma, sino que son espíritus. Son espíritus. Pero el alma del hombre, además de ser alma y darle vida al cuerpo, es espíritu. Por debajo del hombre ya no hay criaturas espirituales. Por encima del hombre, los ángeles en escalas, en jerarquías. Ningún ángel es igual a otro, dirá Santo Tomás, porque las formas se diferencian según sean más perfectas o menos perfectas. Es decir, que los ángeles son uno más perfecto que el otro. Inteligencias cada vez más perfectas en la comprensión de la verdad y en el amor. Tienen una inteligencia y un amor mucho más grande, mucho más intenso, más perfecto que el nuestro, por naturaleza. Claro, estamos hablando del orden de la naturaleza. Si pensamos que el Apocalipsis menciona miríadas y miríadas de ángeles, hay que pensar que por encima de nosotros existen miríadas y miríadas de inteligencias cada vez más luminosas. Hasta que finalmente, después del más perfecto de los ángeles, estaría la infinita luz de Dios. Infinita inteligencia, infinito amor. Bien, allí sitúa a Santo Tomás en esa síntesis de espíritu y de cuerpo al hombre en la primera parte de la Suma Teológica. Y entonces se puede comprender por qué en Santo Tomás, o en el cristianismo, mejor dicho, se habla de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Santo Tomás tiene en la cuestión 93 de esta primera parte un pequeño tratadito sobre esto que decimos imagen y semejanza. Yo no me voy a detener en un análisis puntual de esta cuestión, pero sí voy a mencionar lo que a mí me parece que es la clave de bóveda. Santo Tomás distingue en esta cuestión 3 grados en los cuales el hombre puede decirse imagen de Dios o ícono de Dios. No cualquier semejanza, dice, basta para ser imagen, sino que para ser imagen es necesaria una semejanza en la naturaleza específica. Entonces tenemos un primer grado en el cual el hombre es visto como imagen de Dios, como un ícono de Dios. Ese primer
primer grado es la naturaleza racional, o dicho más, creo yo, más específicamente la naturaleza espiritual o intelectiva. La criatura espiritual, cuando se habla de criatura espiritual, estamos hablando del hombre y de los ángeles. La criatura espiritual es una imagen de Dios, ya que refleja algo esencial de Dios, que es el ser inteligente, la infinita luz de la inteligencia divina que se identifica con el infinito ser de Dios, con el acto, como veremos más adelante en el módulo de metafísica, el ipsum esse subsistens, el ser subsistente por sí, el infinito acto de ser, que es infinito acto de entender, infinito acto de inteligencia y por supuesto de amor. En este primer grado, el hombre, por tener un ser espiritual, es decir, intelectivo, insisto en este par de nociones, espiritual, intelectivo, para que vayamos comprendiendo desde un principio a qué nos referimos con la palabra espíritu. En este primer grado, el hombre refleja algo específico de Dios, por el cual el hombre tiende, al tener intelecto, entendimiento, inteligencia, tiende a ver a Dios. Tiene una tendencia natural, un deseo natural de ver a Dios, que es el deseo de felicidad. Solo se puede colmar cuando llega a ver a Dios. Dejamos aquí de lado las cuestiones sobre moral. Ahí tendríamos que considerar si es que el hombre puede o no puede. La respuesta es negativa. El hombre no puede, por su naturaleza misma, alcanzar esa visión de Dios. Tampoco los ángeles. Ninguna criatura puede ver a Dios por su luz natural. Necesita que Dios la eleve, a la sobrenaturaleza, a un grado divino de vida. Eso es lo que Dios hace con la gracia y finalmente con la luz de la gloria. Bueno, entonces acá ya va apareciendo el segundo grado, en el cual Santo Tomás dice que el hombre es un ícono de Dios, una imagen de Dios, cuando se hace imagen de Dios por la gracia. Aparece aquí todo lo que implica la gracia, tema de la moral tomista, sin duda, tema que no va en este módulo, pero que sirve para comprender este módulo. La gracia es el don que Dios infunde en el alma y, además de curarla del pecado, la sobrenaturaliza, la diviniza al alma, es decir, le da un ser al alma humana, a todo el hombre, le da un ser que ya está participando de la divinidad, del ser divino. Y finalmente, el tercer grado, en el cual el hombre puede considerarse imagen de Dios, que es el más perfecto, que es el estado de gloria. Ahí tenemos los tres modos en que el hombre es imagen y semejanza de Dios. En cuanto es una criatura espiritual, en cuanto recibe el don sobrenatural de la gracia, que lo santifica, y en cuanto finalmente recibe de Dios la luz de la gloria, y entonces es glorioso en la visión de Dios. Participa de la mismísima gloria de Dios. Bien, esto lo hacemos a modo de presentación. Es el marco conceptual en el cual Santo Tomás se mueve, siempre a partir de la fuente que es la sacra doctrina, la doctrina sagrada,
la doctrina que Dios ha revelado y que nos enseña a comprender y a pensar de un modo mucho más elevado que la filosofía, pero al mismo tiempo incorporando toda la riqueza que los filósofos habían aportado y que toda la tradición cristiana había aportado también, la filosofía propiamente cristiana, especialmente San Agustín. Con todo ello, Santo Tomás va a armar una nueva síntesis. Como hemos estudiado en el módulo 1, Santo Tomás tiene que enfrentarse en su tiempo con dos corrientes de pensamiento. Aquí está lo difícil del desafío que le toca vivir a Santo Tomás. En primer lugar, enfrentar a los árabes que traían a Aristóteles, los textos de Aristóteles, pero lo traían malinterpretados, con algunos errores, y Santo Tomás entonces tiene que salir a refutar a los árabes, o mejor dicho, al pensamiento averroísta latino, que es el que circulaba en ese momento en las universidades europeas. Ya es un averroísmo incluso asumido por algunos cristianos, un averroísmo latino. Especialmente en París se destacaba Sigerio de Brabante. Bueno, Santo Tomás se enfrenta a este averroísmo, pero al mismo tiempo tiene que depurar la tradición agustiniana. Se ha dicho de Santo Tomás que es el mejor agustiniano. Hay que entender aquí a Santo Tomás como un teólogo que aprende de San Agustín, que abreva en la fuente de San Agustín, el gran teólogo de la tradición patrística. Hay muchos, pero descuella San Agustín, pero tiene que depurar el pensamiento que se había gestado a lo largo de la tradición agustiniana hasta ese siglo, al siglo XIII de Santo Tomás, en la cual, en esta tradición, se habían infiltrado algunos elementos avicenizantes del pensamiento de Avicena, que ponían en peligro algunas verdades. Frente a ello, Santo Tomás, ¿qué hace? Santo Tomás elabora una nueva síntesis. Vamos a insistir en este concepto. En esa síntesis no descarta nada de lo valioso que tenía el pensamiento agustiniano, con sus raíces neoplatónicas y platónicas, pero inserta al mismo tiempo la clave principal, que será la clave aristotélica para entender la naturaleza del hombre. Aquí está el aporte osado, valiente de Santo Tomás, no teniéndole miedo, sino al contrario, aprovechando esa riqueza enorme que está en el pensamiento aristotélico de Aristóteles. Santo Tomás introduce a Aristóteles dentro de la órbita de la Sacra Doctrina, y ahí lo hace jugar al pensamiento aristotélico dentro del pensamiento teológico. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Pasamos ahora a otro tema, uno de los grandes temas de la antropología de Santo Tomás. En esto que decíamos recién de que él introduce a Aristóteles en la órbita de la Sacra Doctrina, tenemos que mencionar sin duda alguna la doctrina hilemórfica de Aristóteles, es decir, la comprensión de las cosas corpóreas como compuestas
por dos coprincipios, la materia y la forma. Si nos referimos a una sustancia corpórea, como puede ser, por ejemplo, un árbol, o un animal, o un mineral, cada sustancia corpórea está compuesta por una forma sustancial y una materia prima. Es decir, la materia son los elementos potenciales a partir de los cuales esa cosa se genera. La forma sustancial es la que toma la materia y le da el ser, y le da el ser determinado, este ser determinado. En esa clave hilemórfica, que significa en griego hilé, materia, y morfé, significa forma, en esa clave, que pertenece a la física aristotélica, a la filosofía de la naturaleza, como decimos hoy, Santo Tomás interpreta la composición del hombre, de cuerpo y alma, materia y forma, materia prima, forma sustancial. El hombre entonces aparece entre el conjunto de seres vivientes de este mundo, que están todos compuestos de cuerpo y alma, tanto las plantas como los animales, como el hombre, cualquier ser viviente de este mundo, mundo visible, el mundo corpóreo, está compuesto de cuerpo y alma. Solo que allí Santo Tomás hace destacar que el alma humana, a diferencia del resto de las almas, de los tipos de alma, es un alma que es alma, es forma del cuerpo y al mismo tiempo es espíritu. Los latinos dicen el alma ut forma et ut spiritus, como forma y como espíritu. Bien, esta novedad que traía el pensamiento aristotélico, Santo Tomás la toma, la hace suya, la purifica, la perfecciona, va depurando todos los temas tratados por Aristóteles, los va precisando, los va insertando en una nueva síntesis filosófico-teológica. Cada uno de los puntos que trate va a tener ya todo este proceso de depuración y de sistematización, pero ya nos coloca frente a la realidad de la naturaleza humana. El hombre es un animal racional, como decía Aristóteles, es un animal espiritual, o como el mismo Aristóteles decía, es un animal con palabra. Decía Aristóteles que los otros animales solo tienen voz, pero no tienen palabra. Solo el hombre tiene palabra. Y tiene palabra porque tiene intelecto, entendimiento. La palabra es el fruto del entender. La pronunciamos a la palabra primero en nuestra inteligencia y luego la pronunciamos en el exterior, ya sea a través de lo escrito, lo oral o lo gestual. El hombre es el animal espiritual, el animal que tiene espíritu. Eso implica que somos animales, en primer lugar. Es decir, que tenemos un cuerpo orgánico con vida vegetativa, con órganos ordenados entre sí, pero es un cuerpo que está preparado para la vida sensitiva. Ahí está el nivel propiamente animal, la vida sensitiva, pero que al mismo tiempo esa vida sensitiva está preparada para la inteligencia, para la vida de la inteligencia y el amor perfecto, que es el de la voluntad. Ahí tenemos al hombre. El hombre
compuesto de cuerpo y alma. Esta composición de cuerpo y alma es muy importante de tener en cuenta, ya que alma y cuerpo constituyen una única sustancia. No son dos sustancias distintas, como tal vez se podría considerar desde el pensamiento platónico o dualista, es decir, donde el cuerpo aparece muchas veces como una molestia, una carga. Todo lo contrario, en este pensamiento el cuerpo aparece como algo indispensable para el alma, algo constitutivo de la esencia humana. De modo que es el instrumento privilegiado del alma y junto con el alma constituyen al hombre. El hombre es el cuerpo y el alma juntas. Si bien el alma humana puede subsistir después de la muerte, subsiste después de la muerte, porque es un ser subsistente que es espiritual, es subsistente. Sin embargo, el alma separada del cuerpo, dirá Santo Tomás, no es el hombre. El hombre es ese conjunto de cuerpo y alma en una única sustancia, y podríamos decir entonces en una única persona, en una única persona. Esta unión de cuerpo y alma es tan íntima que cualquier modificación del alma repercute en el cuerpo y cualquier modificación del cuerpo repercute en el alma, ya sea para bien o para mal. Así podemos ver cómo una enfermedad del cuerpo entristece al alma, la deprime, como un problema que aparentemente es del alma, como llamarían tal vez los psicólogos, un problema psíquico, de recordar experiencias tristes, de recordar cosas alegres tal vez, repercute en el cuerpo. Es decir, pensar y recordar cosas tristes deprime también el cuerpo. También respecto del bien, ya que en un cuerpo está sano, cuando un cuerpo está sano, el alma experimenta con gozo esa salud y viceversa también. Es decir, cuando el alma experimenta cosas suyas muy buenas, el alma, me refiero a la parte superior del alma humana, por ejemplo, la inteligencia, cuando la inteligencia se encuentra con Dios, cuando piensa en Dios y comprende la verdad y las verdades, cuando se experimentan los niveles superiores del amor, todo eso repercute en el cuerpo, redunda, dice Santo Tomás. Hay una redundancia del bien del alma en el cuerpo. Hay una redundancia. Bueno, esta es la gran clave para interpretar cómo está hecho el hombre, cuál es la naturaleza del hombre. Luego, como Santo Tomás se mueve, dijimos, en la órbita de la sacra doctrina, todo esto ¿a dónde va a parar? Y va a parar a la comprensión del hombre como un ser que es redimido, y recibe la gracia, es decir, es un ser caído, es un ser que necesita ser redimido, no es un ser en el cual la naturaleza funcione, si se puede decir así, o se mueva con total orden, totalmente ordenada, no. Es un ser que necesita ser curado, y esa curación le viene al hombre a partir de la redención de Cristo, desde la cual recibe el hombre la gracia que lo sana, que lo cura y que lo eleva a la comunión con Dios, y es una incoación de la definitiva gloria que recibirá
en la visión de Dios cara a cara. Bien, con esto damos por terminar esta primera presentación de la relación cuerpo-alma del hombre, que forma la clave filosófica, podemos decir, que introduce Santo Tomás en su antropología. No es un cuerpo solamente, no es un espíritu, es una sustancia compuesta de cuerpo y alma espiritual. Pequeña pausa.